Nos hacemos entonces la pregunta, ¿hay evidencia con respecto a lo que la dieta paleolítica propone? ¿Existe realmente estudios o análisis que permitan demostrar si volver a una dieta paleolítica evidentemente genera o produce cambios? Nos damos cuenta que han pasado ya 25 años desde la primera publicación en relación con la discordancia evolutiva entre la alimentación moderna y nuestros patrones genéticos. Hace ya 25 años el New England Journal of Medicine publica los trabajos de Eaton y Kroner, en el cual ellos llaman la atención de que la explicación que podríamos tener para muchas de las enfermedades crónicas y degenerativas estaría en esa discordancia evolutiva que vamos a analizar en detalle en uno de estos apartes del diplomado. Así que la desviación entre los patrones de actividad y la dieta del hombre moderno y la de nuestros ancestros se relaciona claramente con la aparición de las enfermedades crónicas y degenerativas, que ha sido evaluado no solamente en los estudios antropológicos, sino sobre todo en el análisis detallado que se ha hecho a culturas que actualmente viven en el planeta siguiendo todavía un patrón de estilo de vida y de alimentación paleolítico. Salvo algunos matices, la dieta paleolítica contenía niveles mucho más bajos de hidratos de carbono y de sodio. Recordemos que fundamentalmente lo que más comían era vegetales en su forma natural, no cereales, o sea, carbohidratos de baja densidad, no carbohidratos de alta densidad. Y por otra parte no utilizaban la sal, no salaban. Por lo tanto, estos son dos puntos determinantes en esta característica. También tenían niveles mucho más altos de fibra y de proteína, mucho más altos de fibra porque todo lo consumían tal cual la naturaleza lo ofrecía, el concepto del refinado o de la refinación no existía, y de proteína porque básicamente consumían el volumen o la cantidad adecuada de proteína por día, como ya lo hemos visto y lo hemos analizado. Y por otra parte, tenían niveles comparables de grasa, pero con distinta relación, porque principalmente era grasa insaturada. O sea que la cantidad de grasa que se comía en el paleolítico era más, no tanto el punto aquí importante del aspecto cuantitativo, sino el aspecto cualitativo de la grasa. Las poliinsaturadas y las monoinsaturadas eran sin lugar a dudas la dominancia. La grasa saturada era mínima en la proporción de consumo. Y por otra parte, los niveles de actividad física eran muchos más altos que los actuales, dando un rendimiento energético superior. La función mitocondrial en esta época estaba mucho más activa porque todo se hacía caminando, todo se hacía a partir de la propia fuerza física. No había máquinas, no habían aviones, no habían carros. Todo era el efecto de la actividad física del cuerpo y por lo tanto la necesidad de un rendimiento mitocondrial más adecuado. Igualmente, los estudios clínicos en los últimos 25 años han comprobado la validez de estas hipótesis que nos permite entonces llegar a varias conclusiones. Que no es válida la recomendación oficial de niveles bajos de proteínas grasas y en cuanto a la ingesta del colesterol. Recordemos que fundamentalmente hace varios años, en la era de los 80, haber pensado que el colesterol era el directo responsable de los problemas cardíacos y haber entonces eliminado completamente grasas de la dieta, aumentando el consumo de carbohidratos refinados, llevó a una acción paradójica, porque estos excesos de carbohidratos resultaron ser mucho más lipogénicos y mucho más peligrosos desde el punto de vista cardiovascular. También los estudios clínicos controlados han mostrado la validez de que la dieta de recolectores y de cazadores en los grupos de riesgo debería tenerse muy en cuenta. Pacientes diabéticos, pacientes neurodegenerativos, pacientes cardiópatas, pacientes con enfermedades inflamatorias mínimas persistentes necesitan regresar a este tipo de alimentación precisamente para apagar el fuego de la inflamación mínima persistente. Y así Kroner y Eaton en el 2010 nos publican entonces
que 25 años después de hablar ellos de nutrición paleolítica, la investigación lo único que ha hecho es corroborar lo que ellos tanto tiempo atrás, 25 años atrás, habían propuesto. Un informe del 2009 de Johnson y colegas en diabetología cardiovascular mostró los beneficios potenciales de una dieta paleolítica para los pacientes con diabetes tipo 2. El control glucémico y varios factores de riesgo cardiovascular comparando dieta paleolítica con dieta de diabetes de una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2 demostró efectivamente que al comer menor cantidad de cereales, productos lácteos, papas, frijoles y alimentos de panadería y mayor cantidad de frutas, verduras, carnes y huevos en comparación con la dieta de la diabetes, se pudo observar resultados más beneficiosos para esta cohorte de pacientes diabéticos. El estudio de Johnson mostró que la dieta paleolítica fue inferior en la energía total, la densidad de energía, los hidratos de carbono, la carga glucémica dietética, la fibra, los ácidos grasos saturados y el calcio, y más alta en ácidos grasos insaturados, colesterol benéfico y varias vitaminas y minerales. Se vio que saciaban mucho más y facilitaban la ingesta calórica reducida, y resultó una mayor reducción de peso y de circunferencia de cintura, es decir, los parámetros del dismetabolismo mejoraron en este estudio comparativo. La mayor ingesta de proteína puede conferir un beneficio adicional más allá de la simple reducción del peso, y fue la reducción del riesgo de enfermedad metabólica, porque indudablemente al comer más proteína y menos carbohidratos de densidad alta, bajó la insulina, aumentó el glucagón y con esto se llevó a cabo un equilibrio más adecuado. Fue publicado en el 2009, hablando entonces de los efectos benéficos de la dieta paleolítica en esta cohorte de pacientes con diabetes tipo 2 que además presentaban desórdenes de tipo cardiovascular. Y también este estudio del 2009 nos habla de los efectos positivos en pacientes diabéticos en la modificación de los factores de riesgo cardiovascular, que como sabemos son de los más importantes en el paciente con diabetes. ODEA informó en el año de 1984 que la adopción de un estilo de vida cazador-recolector durante 7 semanas produjo una pérdida de peso del 10%, una reducción de los niveles de glucosa a las 2 horas y así mejoró también los niveles de glucosa en ayunas, la insulina y los triglicéridos. Es decir, en general, todos los patrones mejoraron significativamente. Esto fue publicado en 1984 en la revista Diabetes, hablándonos entonces de la importancia de este tipo de cambios en la alimentación y la demostración a través de estudios de investigación. Lindenberg y asociados publicaron en el 2007 cómo pacientes con cardiopatía isquémica o bien con intolerancia a la glucosa o diabetes tipo 2, la dieta paleolítica versus la dieta mediterránea mostró que después de 12 semanas la mejoría fue significativamente mayor para el grupo de la dieta paleolítica, teniendo en cuenta que la dieta mediterránea es muy bien reconocida y aceptada como una dieta que favorece la salud. Esto, publicado en el 2007, permitió entonces hacer entender que movernos más hacia el concepto paleolítico puede aún ser más benéfico en aquellos pacientes con enfermedad dismetabólica activa o en aquellos pacientes que tienen toda la predisposición genómica en este sentido. Por otra parte, en el año 2008, en el Journal de Nutrición Clínica, Osterdahl muestra las mejoras significativas en el peso, en el índice de masa corporal, en la circunferencia de la cintura, en la presión arterial sistólica, en la activación del plasminógeno, y eso lo publica en el European Journal de Clinical Nutrition, haciéndonos entender que incluso intervenciones de tiempo corto con dieta paleolítica pueden ser benéficas. Esto nos permite entonces iniciar el tratamiento del paciente con una dieta paleolítica estricta por un periodo de 4 a 6 semanas y luego ir haciendo las adaptaciones, permitiendo que en algunos días de la semana se pueda tener un poco de
vacaciones, de recreo, comiendo algunos alimentos de una manera más libre. Pero en general, llevando a estos pacientes rápidamente a un reequilibrio y posteriormente enseñándoles a que si hacen el estilo de vida adecuado y periodos de dieta paleolítica cada 3 o 4 meses, esto los puede mantener saludables y sobre todo libres de medicamentos. Así que Franchetto en el European Journal de Clinical Nutrition demuestra que sujetos sedentarios que recibieron la dieta paleolítica tuvieron reducciones significativas en la presión arterial, mejoraron la distensibilidad de las arterias y tuvieron una reducción significativa de la insulina plasmática en relación con la curva de tolerancia a la glucosa. Lo cual entonces nos hace ver indudablemente que aún no haciendo cambios en la actividad, sino solo los cambios en la dieta, ya en sujetos obesos y sedentarios se podía observar resultados importantes. Esto es clave porque a veces un paciente demasiado gordo, llevarlo de una vez a actividad física puede ser difícil. Por lo tanto, trabajamos primero la dieta para bajar rápidamente de peso y poder posteriormente inducirles la actividad física. Aquí, la reducción significativa también se presentó en el colesterol total, en las lipoproteínas de baja densidad y en los triglicéridos, y todo esto se publicó hablando entonces de esas mejorías fisiológicas y metabólicas que simplemente en sujetos obesos sedentarios representaba el adoptar una dieta estilo paleolítico. Johnson y colegas proporcionaron una dieta paleolítica a cerdos que observaron que pesaban menos y tenían menos depósito de grasa subcutánea, que mostraron reducción de los niveles de proteína C reactiva, que mostraron disminución de la presión arterial y una mayor sensibilidad a la insulina que los cerdos que seguían recibiendo una dieta típica a base de cereales. O sea que este experimento hecho en animales también mostró las ventajas que la dieta paleolítica podía aquí mostrar en términos generales. Johnson muestra entonces que había en estos cerdos una reducción significativa de la inflamación de bajo grado y lo publicaron en el 2006. Este estudio, que es un estudio de prueba hecho en animales, indudablemente es de muchísimo valor para nosotros porque nos permite entonces entender que evidentemente incluso en un animal tan metabólica o fisiológicamente similar a nosotros, hacer la dieta paleolítica representaba cambios importantes en la bioquímica y en el metabolismo. Por tanto, estos y muchos más artículos que tenemos y que han sido enviados en el diplomado les permiten entender que hay suficiente evidencia científica para que nosotros sometamos a nuestros pacientes de riesgo, a nuestros pacientes dismetabólicos, al soporte desde su genoma de una dieta paleolítica.